Oh, muy bien, estamos aquí otra vez. Están viendo la pantalla bien, ¿verdad? No hay ningún problema extraño. Ya, perfecto. Bueno, hemos llegado a Mateo 26. Y como he dicho, 26, 27, 28, se finí, se termina. Así que estamos bien al final. Entonces hoy vamos a ver un poquito el capítulo 26. Y dice así, nosotros adelantamos un poquito la última vez sobre que terminaba su discurso. Recuerden, acaba de terminar el último discurso de, de, de- de los cinco que tenía, y ahora lo siguiente que va a hacer es va a empezar a profetizar su muerte, ¿no? Entonces dice así, cuando Jesús terminó todas esas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decía, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo, o sea, para que el pueblo no se vuelva loco y lo mata a ellos, ¿no? Entonces, como vemos, los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que vimos a esta gente reuniéndose? No lo vamos a ver. Entonces, en el capítulo 21 dice, cuando Jesús llegó al templo, ¿se acuerda que para limpiar el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, ¿ok? Se reunieron, mientras enseñaban diciendo, ¿no? Se reunieron para preguntarle a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? ¿Ok? Esto pasa luego de la entrada, como le llamamos nosotros, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando llega al templo, ¿se acuerdan? Los principales sacerdotes y los ancianos empezaron a cuestionar su autoridad, y estuvimos hablando de eso. Y luego de eso vemos que por capítulos, ¿no? O sea, usualmente se nos enseña como que, Jesús dijo, no te voy a decir nada, y se dio media vuelta y, ¿no? Ahí como que los canceló, ¿no? Pero no es cierto. Por capítulos Jesús les contesta, pero por medio de parábolas, ¿ok? Luego vemos en este capítulo 26, ¿no? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron, o sea que se reunieron de nuevo, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Este era el jefe de ellos, ¿ok? Y obviamente notamos otra cosa en estos versículos que dice, Jesús está profetizando su muerte y dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hemos visto esto del Hijo del Hombre por todo el estudio de Mateo, hemos explicado un poquito. Obviamente se refiere a la profecía de Daniel 7. Usualmente en las iglesias, en el cristianismo en general, al Hijo del Hombre, como que no le damos mucha pelota a eso, como que no pensamos mucho qué significa, ¿verdad? Pero obviamente tiene su significado y es una referencia a la profecía de Daniel 7. Entonces, cada vez que leemos que se refiere al Hijo del Hombre, es porque está hablando de esa profecía, ¿verdad? Entonces, ¿qué era parte de esta profecía? Que el Hijo del Hombre, en la profecía, ¿no? Asciende, o sea, viene, esa venida, viene a su trono, ¿no? Y notamos de que Jesús, cuando habla de que cuándo va a suceder esto, entonces lo de Daniel 7 dice, bueno, cuando yo asciende a mi trono, la gente lo sabrá, porque se iba a destruir Jerusalén, iba a caer juicio sobre ellos. Y ahí es cuando ellos van a saber con certeza de que esto ha pasado, ¿ok? Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a ir hacia adelante del capítulo y atrás del capítulo para entender qué está pasando, ¿ok? Así que vamos a ir viéndolo, digamos, de una forma diferente. Entonces tenemos que se reunieron los escribas y los ancianos, ¿con quién? Con Caifás, el sumo sacerdote. Ahora no, si saltamos al versículo 57, vemos esto.
los que prendieron a Jesús, ¿m? Lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los sacerdotes, ¿verdad? Como sabemos, los escribas y los ancianos no eran fans de Jesús, ¿verdad? No lo seguían en las redes sociales, ¿no? De hecho, algo importante es que Caifás, ¿no? Que aquí lo vemos, ¿no? Tipo, laser point, aquí. Esta es una foto de la época. Caifás era el sumo sacerdote, pero yo quiero, antes de continuar, que sepan algunos datos de este personaje, ¿ok? Y es una cosa que usualmente de cristianismo ni siquiera nos cuestionamos, o sea, más bien porque como que no surgen esas preguntas, porque asumimos de que, ah, bueno, es un sacerdote, debió, ¿no? Siempre había un sacerdote y se elegía y de tal tribu, ¿no, verdad? Pero, ¿saben cómo logró Caifás ser sumo sacerdote? Es gracias a Valerius Gratus, ¿no? Gratus, ¿no? Gracias. No, bueno, pero Valerius Gratus. Y como verán por el nombre, no era latinoamericano, ¿no? Era romano, ¿no? Era un prefecto, o sea, como un gobernador, ¿verdad? Romano de la provincia, como, bueno, ellos, básicamente el prefecto era básicamente como un rey, pero obviamente no había reyes, digamos, los romanos, ¿no? Aunque habían puesto al principio, los prefectos que habían puesto, era Herodes y eso, ¿no? Y eran el rey de los judíos, ¿verdad? Pero este era un prefecto romano de la provincia de Judea, que agarró y dijo, lo apuntó a él como sumo sacerdote. Por eso hemos hablado, si se acuerdan, de que el poder de los religiosos, ¿verdad? Venía por un asunto de dinero y de gracia política, ¿verdad? Es como que gana tu amigo y es intendente, vamos a decir, y a ti te apunta alcalde, ¿no? ¿Verdad? Pero es porque sos su amigo, ¿no? ¿Ok? Porque te quiere beneficiar y, digamos, tú lo vas a beneficiar a él. ¿Me explico? Entonces, son los romanos que le dan la autoridad a Caifás, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa discusión de que con qué autoridad haces esto? Le preguntaban a Jesús. Lo irónico, que con la autoridad que tenían ellos era dada no por Dios, sino por los romanos. Y una cosa interesante de Caifás es que murió en el año 36, ¿ok? O sea, unos años después de esto, ¿no? De lo que está pasando aquí, ¿no? De hecho, hubo un tiempo, por eso digo yo de que a veces cuando voy al lugar y eso y vemos, hay un montón de libros cristianos, pero son como de hace 100 años atrás, ¿verdad? Y que no traen vamos a decir, los updates, ¿no? De lo que ha descubierto la arqueología y lo que hemos descubierto en teología, ¿verdad? Que ha sido mucho en estos recientes años y tenemos material a veces muy atrasado. Bueno, realmente se discutía mucho acerca de este personaje y como muchas cosas en la Biblia decían de que era de mentira, ¿no? O sea, no, eso nunca existió, como hacen con un montón de otras cosas que ahora se han encontrado de que sí existieron. Por ejemplo, hubo un tiempo que Jericó era una leyenda, ¿no? Decían que era una leyenda como Troya, ¿verdad? Y encontraron a Jericó y luego encontraron a Troya, ¿eh? Bueno, en 1990 encontraron su tumba, que es esta que está aquí, esta tumba de aquí. Era la tumba de Caifás. Y ahí se comprobó de que sí existió. De hecho, Caifás, a diferencia de otros sumos sacerdotes, no vivía, no vivía ya en el barrio, ¿no? Vivía ya en Punta del Este, ¿no? En la costa, ¿no? O sea, vivía en la parte rica de Jerusalén, que de hecho la parte rica de Jerusalén estaba a lo alto, ¿verdad? Tenía una buena casa. Si se preguntan por qué los ricos se ponían en ese barrio rico y que estaba más alto que los demás, bueno, una pista es de que no había saneamiento como el día de hoy, ¿no? Entonces, si estaba hacia arriba, todo corría hacia abajo, ¿verdad? Y lo que estaban abajo era terrible, ¿verdad? Entonces, los ricos vivían en esa parte alta, ¿no? Y tenía una muy buena casa.
Esto para que vean el contexto de quién es esta persona, este sumo sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos muchachos? Traen un testigo para que diga lo siguiente, ¿ok? Traen a alguien para que diga bueno, tenemos un testigo de que tú todo mal, Jesús. Entonces, el testigo dice, este declaró, ¿no? Yo puedo destruir, dice, no, de que Jesús declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ¿no? Como que ya le cambiaron, no exactamente las palabras, no es una cita exacta de lo que dijo Jesús, es más distorsionada, pero aparte de no entender lo que dijo Jesús, como que le distorsionaron ahí la cita. Y vemos que entonces que traen a este testigo, vamos a decir, y dice esto de Jesús, y así empiezan a cuestionar a Jesús, ¿no? Tipo, dijiste, ¿cómo me va a decir eso, no? Y al principio, ¿qué sucede? Similar al otro encuentro, Jesús no contesta. Y viene el sumo sacerdote, o sea, Caifás, y le dice, no, 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 tú tienes que contestar esto, ¿ok? Entonces Caifás le dijo, ¿no? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote, o sea, Caifás, le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Contesta y dice, sí, le respondió Jesús, soy el Mesías, y un día me verás a mí, el Hijo del Hombre, profecía de Daniel 7, sentado a la derecha de Dios y regresando en las nubes del cielo. De hecho, otras versiones dicen, Jesús le dijo, lo has dicho. ¿Mm? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viendo en las nubes del cielo. Ok. Algunas versiones, no, la traducción no es muy buena en este verso, especialmente porque el griego, vamos a decir que el griego como el español, tiene plural, tú, es decir, ustedes, ¿no? O sea, singular tú y plural tú es ustedes, ¿no? O sea, es muchos, uno, muchos. Pero yo les quiero mostrar aquí cómo a veces nuestras traducciones en español se ven influenciadas por las versiones en otro idioma, especialmente el inglés, ¿ok? Porque en inglés no tienen un tú y un ustedes. Las dos palabras es you, ¿no? Puede ser todos ustedes o puede ser un individual. Entonces, cuando usan traducciones como el inglés para traducir, a veces se comen los plurales por esto, ¿ok? Pero quiero que vean qué es singular y qué es plural en este versículo. Jesús le contestó, tú, ¿m? Singular, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, ustedes, les digo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esto es una cita de Daniel 7, o sea, lo está citando, ¿ok? Para que vean de que muchas cosas. Primero, a veces las traducciones como que es importante, ¿no? Las reglas gramáticas, ¿no? A veces cuando estamos en la escuela, no, tildes y no. Cuando en las traducciones es muy importante. Entonces le dice a Caifás, tú lo has dicho, sí, pero a ustedes les digo, a los otros que estaban ahí, desde ahora verán al Hijo del Hombre, ¿no? Y le cita Daniel 7, ¿ok? Entonces Jesús le responde directo a Caifás con el Salmo 101:1, ¿no? Y la profecía de Daniel 7. Y dice, tú lo dijiste, pero los ancianos y escribas les dice, ustedes verán estas cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente Caifás iba a morir antes y Jesús lo sabía. Jesús sabía que se iba a morir, vamos a decir, no tenemos la fecha, aunque a 33, pero no tenemos exactamente la fecha, pero un par de años, vamos a decir, 3, 4, 5 años después iba
a morir Caifás. Y Jesús lo sabía en ese momento. Por eso no le dice a, a él directamente de que iba a haber esta profecía. Le dice a ustedes, a los otros, porque sabía que Caifás, game over, ¿ok? Y como otra vez, con el contexto que nosotros tenemos de la profecía de Daniel 7 y el contexto de todo lo que hemos hablado últimamente en Mateo desde el capítulo 24, y hemos visto en todo Mateo, ¿no? De que siempre sale esa profecía de Daniel 7, a veces modernamente se toma este versículo otra vez como la segunda venida de Jesús, pero es claro que al decir ustedes, ¿no? A los escribas, se está hablando, ¿no? ¿Está hablando de quién? ¿De ellos o de nosotros, o una futura generación? Obviamente está hablando de ellos, ¿no? Entonces está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Además, especialmente ellos que trabajan en el templo, ¿verdad? Y el templo iba a ser muerto y destruido, ¿entiendes lo que quiero decir? Y es irónico porque, tipo, de lo que acusaban era básicamente de que iba a destruir el templo y rearmarlo. Sí, Dios iba a traer juicio, iban a destruir el templo, pero o sea, como, el que quiere decir esto de que, irónicamente, la cosa, Jesús no dijo exactamente eso, y no en el sentido de que ellos lo estaban tomando, como que él iba a ir con iba a poner una bomba nuclear, y luego él venía, y como Harry Potter mueve una varita mágica, y prrr, se reconstruye el templo, ¿ok? Que esa es más o menos la onda que traían ellos como para decir, no, este loco estaba mintiendo y blasfemando, ¿no? Pero irónicamente eso fue exactamente lo que pasó. ¿Se dan cuenta? El templo fue destruido por el juicio de Dios, ¿no? O sea que Jesús destruyó el templo y lo reconstruyó a resucitar después de 3 días porque Él es el templo, ¿ok? Y ahora somos todos, como somos su cuerpo, la iglesia, somos piedras de ese templo. ¿Ven? O sea, hasta cuando querían acusar a Jesús de algo malo, eh, aún así no sabían lo que estaban diciendo, pero estaban realmente, ¿no? Tipo, algo que iba a suceder, aunque parecía loco, ¿ok? Muy bien, sigamos adelante. Entonces, vemos del 6 al 13 dice esto. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. Esa historia la conoce todo el mundo, ¿no? Y la derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron. En otro de los evangelios apunta especialmente a Judas, que se molestó porque era el tesorero del grupo, y decían, ¿para qué este desperdicio, no? O sea, era un perfume caro, ¿ok? Es como que agarrara un litro de nafta y se lo derramara en la cabeza, ¿no? Tipo así, ¡guau! Todo el dinero, con eso hubiéramos alimentado 10 familias, ¿no? Pero bueno, el punto es que dicen, ¿no? Porque ese perfume podría haberse vendido por gran precio, ¿verdad? Y el dinero habérselo dado a los pobres, ¿no? Tipo, ¿no? Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Ok? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para sepultura. ¿Ok? En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Y eso lo estamos cumpliendo en este momento, ¿no? Estamos hablando de ella en memoria de ella. ¿Ok? Así que, sí, ¿tenía razón Jesús? Sí, tenía razón. Entonces Jesús menciona que va a morir. Además, yo creo que a veces súper simplificamos lo que está haciendo la mujer, ¿no? Cuando le derrama el perfume es a propósito, porque es lo que hacían con los muertos, ¿verdad? O sea, como que sabía esta mujer, sabía como en Isaías de que el Mesías tenía que morir por su pueblo, ¿verdad? Es interesante que la mujer lo entendía, pero los discípulos no lo entendían. ¿Ven lo increíble de esto? Y cuando dice de que a los pobres siempre lo tendrán, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo injusto, ¿ok? Siempre va a haber pobres, mientras el hombre esté a cargo de las cosas, ¿ok? Nosotros estamos introduciendo el reino de Dios que está aquí, poco a poco, y ¿qué pasa con la gente del reino?
se vuelve rica, pero no rica como lo ve nuestra cultura, ¿no? De que, bueno, Jesús tenía dólares, sino que nosotros encontramos otra riqueza, ¿ok? Y compartimos nuestras cosas con la gente que no tiene, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, Jesús, como ven, menciona que va a morir, pero no sé si se han dado cuenta, pero no menciona casi nada acerca del por qué, ¿ok? ¿Por qué tenía que morir? Pero lo veremos participando en una cena después, la cual se ha celebrado por siglos, ¿no? Y le va a dar un nuevo significado. Él va a tomar, como ha hecho hasta ahora. Si ustedes han prestado atención en Mateo, Jesús toma algo y le da un nuevo significado, ¿ok? Es decir, que la Pascua que ya se ha celebrado, por los judíos la han celebrado por un montón de siglos, tomaría un significado totalmente diferente después de él, ¿no? Y nosotros lo hacemos en forma de cómo, lo que le llamamos la Santa Cena, ¿ok? Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Acá quiero, ven que taché una palabra porque es la palabra original del griego es reclinado en, ¿ok? No sentado, no dice sentado, dice que estaba reclinado en Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo los cristianos imaginamos la última cena, vamos a decir, ¿ok? Que es así como le llamamos usualmente. Bueno, los cristianos en un tiempo se lo imaginaban así, ¿ok? Este, Jesús caucásico, ¿no? Con todos sus amigos en una mesa, ¿ven? Además se sientan todos de un solo lado, ¿no? Así, no, no fue así. ¿Por qué? Porque no eran griegos, ¿no? No se vestían así, no tenían mesa de esta forma, ni silla, ni estaban en un edificio griego, ¿no? Menos se sentaban en un solo lado de la mesa y ¿saben qué? No usaban sillas en la cultura de ellos, ¿ok? Eso es algo más romano, digamos. Seguramente era más parecido a esto, ¿ok? Así como está esto. De hecho, aquí tenemos otro ejemplo que muestra mejor qué es lo que están reclinados en la mesa. ¿Entienden por qué la palabra no dice sentados? De hecho, hay otro que me gusta más porque representa mucho mejor lo que está sucediendo en ese lugar. Y es esta que ven acá. Acá está Jesús con sus amigos. Están reclinados. Esto era así como lo usaban en la cultura de ellos, ¿ok? No usaban sillas, se reclinaban como que estaban, porque estaban descansando, ¿no? Y eh, usualmente no nos damos cuenta cuando, especialmente porque tenemos la imagen, ¿no? Justamente de de la última cena, ¿verdad? Pero no estaban solamente ellos. Había gente alrededor que estaba sirviendo, que estaban por ahí, etcétera. O sea, no es una cena privada, digamos. Había otra gente, ¿ok? De hecho, era algo que se hacía en esa época. O sea, no es como que Jesús dijo, bueno, esta noche va a ser especial, vamos a juntar. No, todos estaban haciendo eso porque se llama el ceder, que esa cena, el ceder, incluye beber 4 copas de vino, no Coca-Cola, era vino, y comer ciertas cosas específicas. ¿Ok? Vamos a ver eso para que puedan entender un poquito más cómo era esta Santa Cena. ¿Ok? Cada comida, que ellos tenían una variedad de comidas. ¿Ok? Pero cada comida es un símbolo de la historia de Israel, ¿ok? Por ejemplo, la historia de José, el hijo de Jacob, y saben, ¿no? Que José es vendido como esclavo por sus hermanos, José es llevado a Egipto, y luego toda su familia va a Egipto, y de ahí sale la descendencia de Jacob. José es elevado a un poder, a un lugar de poder, ¿se acuerdan, no? Básicamente casi como el faraón. Y por ese tiempo los descendientes de Jacob tuvieron el favor de Egipto, ¿no? O sea, el pueblo de Dios, vamos a decir, lo que era proto Jerusalén, proto Israel, ¿no?
andaban re bien en Egipto gracias a José, pero mucho tiempo después, ¿se acuerdan la historia de que crecieron numerosamente, ¿no? Y cambió de faraón, ¿no? Murió el faraón anterior y ahora hay otro faraón, ¿no? Y este nuevo faraón, el faraón no le gustó nada, vio que eran demasiados y los hizo mejor esclavos, ¿no? Vamos a hacerlos esclavos, que son muchos y van a tomar Egipto, ¿no? Luego ese faraón empieza a decir, vamos a reducir un poco la población y empieza a matar a los niños y pone a los adultos a hacer trabajo forzado y así va muriendo también con el trabajo forzado, ¿no? Va reduciendo la población de esta gente. Pero, ¿qué pasa? Ya conocemos la historia. Dios trae a Moisés y luego de los 10, lo que se llama 10 actos de justicia, que nosotros los conocemos como las plagas, ¿verdad? Eh, Faraón teniendo chance de dejarlo ir, se pone porfiado, ¿se acuerdan? Hasta la última plaga donde los deja irse, ¿no? Y la gente es liberada de la opresión de estos gobernantes malvados que los esclavizaron, ¿se acuerdan? Que cruzan el Mar Rojo y toda la historia que sabemos. Esta es la historia que se cuenta en el Seder cada año. Digamos, de que es una especie de comida estudio bíblico, vamos a decir. Y así es como cada generación de judíos aprendía y aprende esta historia. La aprende a través de estos símbolos, ¿no? Dice, esto es por tal cosa, ¿no? Por ejemplo, se usa el pan sin levadura, el famoso pan sin levadura. A veces nosotros nos olvidamos que todos esos símbolos pensamos, no, el pan de sin levadura porque la levadura de los fariseos. No, el pan sin levadura, eso viene del Viejo Testamento, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del pan de sin levadura es porque que cuando huyeron de Egipto, que dijeron, bueno, ya nos vamos, no tuvieron tiempo para que el pan se levantara, ¿no? Así que por un tiempo tuvieron pan sin levadura en su viaje. Pero tipo una onda, no porque querían tener pan sin levadura, es porque no les dio el tiempo, tuvieron que salir volando, ¿se acuerdan? Y el pan era su comida, pero cuando dice que era su comida, nosotros a veces entendemos, bueno, tipo, sí, unos asados y trajeron unos panes, ¿no? Y no tenían levadura, pero qué lástima, ¿no? No, no, no. El pan era el sustento de la vida de ellos. Solo tenían pan y justo encima sin levadura. ¿Entiendes? Eso es muy importante, creo que lo tengan en su mente porque va a ser importante en unos momentos, ¿ok? O sea, el pan sin levadura fue el sustento de vida de ellos por un montón de tiempo, ¿ok? Mientras comía, Jesús tomó el pan, ¿no? Ese pan sin levadura, ¿verdad? Y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, toman, comen, esto es mi cuerpo. Y esto lo hemos escuchado un millón de veces, en todas las iglesias, de todos los colores, de todos los tipos, de todos los sabores, ¿no? De arcoíris de iglesias cristianas, pero a veces no entendemos exactamente qué es lo que significa. En el medio de esta comida, Jesús reparte ese pan, ¿no? Que recuerden, lo, lo comían en esa cena como recuerdo de que ese es el pan que tuvieron de sustento de vida cuando se tuvieron que rajar de Egipto, ¿ok? Entonces él lo toma y Jesús toma ese símbolo, vamos a decir, y cambia ese símbolo. Ya no es el pan de sustento de vida de los judíos cruzando, ¿no? Porque en las siguientes horas, por eso lo quiebra, en las siguientes horas, él iba a ser, como el pan, él iba a ser amasado, puesto en el horno, pero ¿qué va a salir de ese horno? ¿Okay? O sea, él va a morir. ¿Qué va a ser? El sustento de nuestras vidas. ¿Okay? Ahora ese pan era el sustento de la vida, el pan era una sombra, como una especie de profecía del verdadero pan, que es Jesús, que es el sustento de nuestras vidas. ¿Ok? Jesús toma ese símbolo que habla de la historia de Israel, pero ahora hace que el ceder no apunta a la historia de Jesús, sino que lo apunta a Él, ¿ok? Porque la intención del ceder realmente era una sombra o profecía
de Jesús, del Mesías. Una profecía que Jesús acaba de cumplir y que va a cumplir. Él partió el pan y Jesús va a ser partido. ¿Ok? Pero por eso que fue partido, va a ser nuestra comida de vida, ¿no? Y les quiero recordar otras partes de Mateo donde el pan nuestro de cada día, el Espíritu Santo, que es Jesús. Entonces, muchas cosas para decir acá. Podría ser un estudio solo de esto, pero quiero decirles que cuando oramos, ¿no? Dándose el pan de cada día, cambia el significado sabiendo esto, ¿no? Es, dame la flauta y la milanesa, el pan. No, no. Danos ese sustento de vida que eres tú. Cada día tenemos que buscarlo. Y como ven, hay también un hueso de cordero, ¿no? Tipo, el cordero que representa, ¿se acuerdan lo que se representaba el cordero en la parte de Israel, ¿verdad? Era cuando la sangre, ¿se acuerdan que dijeron, ¿no? Va a pasar el ángel y se lo va a fumar a todos los primogénitos? Entonces, si tú eres remanente, si tú estás en el camino de Dios, agarra esta sangre de cordero y píntala en tus puertas y ventanas. Entonces, cuando pasó el ángel, no mataba a los primogénitos de las casas que tenían la sangre en las puertas o en la ventana, porque era señal que esas casas eran de la gente de la fe, ¿ok? Es mediante, digamos, esa sangre que la gente ganó su pasaje fuera de Egipto, porque cuando pasó eso, el faraón dijo, bueno, está bien, váyanse, ¿verdad? Entonces, bien como todo apunta a Jesús, y vamos a ver eso un poquito más. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo, beban todos de ella, ¿ok? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Recuerden la sangre del viejo pacto que ponían en las puertas de ventana? Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El vino era parte de esta cena del Seder. Y Jesús dice que ahora representa su sangre, el del nuevo pacto, en contraste de la sangre del viejo pacto. Esa sangre no es algo exterior, la que comparte Jesús. No, y de hecho, ¿se acuerdan que Jesús justamente qué criticaba de todos los fariseos y todo eso? De que era lo exterior. Los fariseos solamente se preocupaban por lo exterior. Entonces esta sangre, el viejo pacto era exterior. Esta sangre no es algo exterior, sino para lo interior, para el corazón. Por eso la beben, porque se mete dentro de ellos, ¿no? No es algo afuera, no dicen, ¡pah! Le tiró un chorro de vino, y ahí está la sangre del pacto, ¡guau, guau! ¿No? No, no, no. Ellos lo tienen que tomar porque era interior, ¿ok? De hecho, vamos a ver esta sangre del viejo pacto y van a ver el contraste, van a ver la diferencia. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció al pueblo, ¿ok? Y dijo, y vean las palabras, ¿no? Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Básicamente las mismas palabras de Jesús, pero en vez de ellos beber la sangre, Moisés se la está rociando, ¿no? A todos, así, ¡guau! ¿Por qué? Porque esta sangre es marcada en el exterior de las personas. Moisés roció la sangre, pero el nuevo Moisés, que es Jesús, la hizo beber. ¿Ok? No bebieron sangre literalmente porque era vino. ¿Ok? Porque el nuevo pacto no es uno que regula el comportamiento exterior. ¿Ok? Pero el interior del corazón y la mente. Y voy a repetir eso. El nuevo pacto no es uno
¿no? Las iglesias, no, tienen que verse así, ¿no? No, 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 porque no regula el comportamiento exterior, ¿ok? Pero el interior del corazón y la mente. Nosotros, como pastores, como eso, no andamos persiguiendo a la gente diciendo cómo tiene no, 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 esa cosa que te pones, no. Nosotros creemos de que el nuevo pacto regula el interior. Y si tiene el interior, se va a manifestar en el exterior. ¿Ok? Y este nuevo Moisés, que Jesús, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Hará su éxodo del nuevo Egipto, que es Israel, y los nuevos gobernantes malvados, que son el sistema religioso de la época. ¿Ok? El faraón y sus... ¿Se acuerdan de los capataces que ponen cargas pesadas? Y que son los sacerdotes del templo. Bueno, Jesús está listo para hacer el éxodo que él tanto habló. Y creo que vean otra cosa que probablemente no han visto, no sé, capaz que sí. Vamos a Génesis, vamos a ir a Génesis, famoso, esto lo sabe todo el mundo, inclusive aquellos que dicen que no leen la Biblia lo saben, ¿no? De alguna forma. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Como saben, este es el fruto del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, eh, el fruto del conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Satanás dice, no, no pasa nada, comelo. Y como que con un engaño hace de que Adán y Eva hagan esto, toman una mala decisión, ¿ok? Y esa mala decisión fue que le hicieron caso a la serpiente, ¿no? Pero creo que noten estas tres cosas. Tomó, dio y comieron, ¿ok? Luego pasa un montón de siglos después y volvamos otra vez al capítulo de Mateo con Jesús y sus discípulos. Creo que vean esta conexión, que es a propósito. Mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dio, dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, comieron, coman, esto es mi cuerpo. Esto es a propósito. Jesús tomó el pan, se los dio a los discípulos y les dijo, coman. Y con esto se cumple parte de esta profecía. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre la simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El diablo corrompe la humanidad al ellos tomar, dar y comerlo, lo que Dios dijo que no coman. Y de la misma forma Jesús redime a la humanidad al tomar y dar y decirles que coman. ¿Ven el contraste? Es a propósito. Cuando leían esto, cualquier judío iba al toque, se da cuenta de que estaba hablando de Génesis, ¿verdad? Es como un reverso de Génesis, de lo que pasó en Génesis. Muy bien, entonces, moviendo un poco más adelante del capítulo, es un capítulo largo, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Que sea tu voluntad, ¿no? Sino como que sea tu voluntad, sino como tú quieras. Jesús había anunciado su muerte por mucho tiempo y le decían, no, 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 vas a morir. ¿Quién no tenía que morir? ¿Se acuerdan? Y aquí vemos a Jesús pidiendo que, si es posible no pasar por eso, sería genial, ¿ok? Y ahí pasa otra cosa. Uno dice, bueno, Jesús hizo esto, estaba angustiado. Lo hace de nuevo.
y apartándose de nuevo oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice, fa, ¿no? Pero lo hace de nuevo. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Jesús oró 3 veces, pero no una cuarta vez. Luego de la tercera vez estaba convencido de lo que tenía que hacer. Y eso es interesante. Yo quiero que mantengan en su mente que Jesús oró 3 veces, ¿ok? Para pasar esa copa, ¿ok? De hecho, si vemos la versión de Juan, Juan presenta una versión extendida, vamos a decir, la versión extendida como las películas, ¿no? La versión extendida de la oración y Jesús pide esa gloria que lo llevará a la corona de espinas. Y lo leemos así. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. ¿Ok? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Ok? Y luego leemos más adelante en Gálatas, ¿no? Ya mucho después de todo esto. Con Cristo he sido crucificado, dice Pablo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Pablo, el apóstol, no estuvo en el momento de la crucifixión, pero él presenta una verdad teológica. Es lo que se llama un mitos. Él presenta un mitos. Pero en griego, la palabra mitos no es igual a lo que nosotros usamos en español como mito, ¿ok? Para nosotros mito es como que es una historia de fantasía, y sí, la palabra viene de mitos en griego, pero no, en griego significa historia, ¿ok? Sea falsa o verdadera, es la historia. Pero para nosotros es exclusivamente, en español, lo hemos hecho exclusivamente como algo falso, ¿ok? Pero en griego no lo es, ¿ok? Entonces Pablo, ¿qué hace? Presenta el mitos de la Biblia, o sea, la historia de la Biblia, ¿ok? Digamos como, ¿cómo decirlo? Como de qué se trata, ¿verdad? Entonces, Pablo dice en una parte, por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Y de hecho lo vemos en otra versión que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mí las marcas de Jesús. Entonces, al final de Gálatas, ¿no? También dice que lleva las marcas o cicatrices, porque la palabra que se usa aquí, que nosotros traducimos como cicatrices y marca, es estigmas. Y habrán escuchado los estigmas, ¿verdad? Él tiene los estigmas, ¿no? Que le sale sangre en las manos, ¿no? Los católicos lo usan mucho. De ahí viene, esa es la palabra estigmas, ¿ok? Estigma significa una marca de desgracia, ¿no? Desafortunada, asociado a una circunstancia o persona. De hecho, en español, a veces lo usamos básicamente así, decimos, ahora me pusieron este estigma, ¿verdad? Es algo negativo, ¿no? Como que tipo, tengo el estigma ahora de que no sé qué, ¿verdad? Como que tienes algo y la gente cuando te ve dice, te asocia con esa cosa mala, ¿ok? Mala fortuna. ¿Se entiende? Bien. Pablo está diciendo que lleva las marcas de que él también ha sido crucificado con su Salvador, ¿ok? Lleva el estigma de que había sido crucificado, ¿ok? Entonces decía, no, yo también he sido crucificado. ¿Se han preguntado qué marcas? ¿Qué marcas lleva Pablo? Vamos a
Vamos a ver esto porque es interesante. Esto es interesante. El pueblo se alzó entonces contra Pablo y Silas y los jueces ordenaron que los divirtieran y azotaran con varas. ¿Mm? Luego leemos, el cual habiendo recibido esta orden los echó en el calabozo interior y le aseguró los pies en el cepo. Y luego vemos más adelante, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. ¿Ah? Bueno, noten que vamos a empezar a hacer un poquito de corrección de introducción, ¿ok? Cuando, la primera es fácil, lo azotaron con varas. Entonces Jesús lo azotaron y Pablo lo habían azotado, entonces tenía las marcas del azote en la espalda, estigma. Ahora, cuando dice le aseguró los pies en el cepo, la palabra no es cepo. Cepo es algo que se inventó después, ¿no? Más medieval. ¿Verdad? Realmente la palabra en griego es madero, ¿ok? Y sí, funcionó como un cepo, pero la palabra que usan ellos es madero. Y es la misma palabra que se usa para cruz. Entonces, básicamente uno podría leer, le aseguró los pies en el madero, en la cruz, ¿no? Como Jesús, ¿ok? Ese es otro de los estigmas que tenía. Había sido puesto en un madero, ¿ok? Y hay una cosa importante, vemos de que la serpiente en Génesis muerde el talón, ¿ok? Luego en Isaías, cuando dice de que este Mesías que va a ser perforado, ¿no? De hecho usa una palabra que significa atravesado como con un clavo, ¿ok? Con un cuchillo o como un colmillo de una serpiente. Ha habido mucho debate por esa palabra y ahora nosotros sabemos, cuando se encontraron los rollos de mal muerto, se confirmó de que eso es lo que dice la palabra, esa palabra, cuando habla de que iba a ser ¿no? atravesado, ¿ok? Y Jesús fue crucificado. Entonces, digamos, en la cruz le pusieron clavos, o sea que le hicieron ese pinchazo, vamos a decir, ¿no? Que le atravesó los pies y las manos, ¿verdad? De hecho, fue acá, se consideraba mano esta parte. Y Pablo, la mismo que le pasa, lo que hace la serpiente de que muerde el talón, vamos a decir, y que lo crucifica a Jesús, lo muerde y le queda la marca. Entonces, estos son los estigmas que tenía Pablo. Entonces, cuando iba por ahí, decía, mira, esto me pasó, mira aquí, me pusieron el madero. Ese es el mitos que Pablo presenta. ¿Cómo lo usa Pablo? Como modernamente, no, yo tengo el estigma, ¿no? Y como que flotas en el aire. No, era como un PowerPoint. Ese era el PowerPoint de Pablo, una ilustración de la historia de Jesús en sus propias marcas. ¿Ok? Entonces ese era el PowerPoint. Decían, ¿vieron cómo esto? Así fue. ¿No? Ah, a mí me pusieron madera. Bueno, también. Ah, ¿vieron mi espalda cómo está hecha pedazos? Bueno, también. ¿Entiendes lo que quiere decir? Y vamos a ver esto en 2 Corintios, dice, el gloriarse es necesario aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí.
Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Y nosotros conocemos esto como el aguijón en la carne de la carne de Pablo. ¿Ok? Entonces, Pablo se le da una visión y revelaciones, pero para mantenerlo con los pies en la tierra, tipo, tranquilo, Pablo, ¿no? Se le da una espina en la carne, ¿no? Tipo, para que no se le suba, ¿viste? Entonces, yo quiero que entiendan esto, ¿ok? Los estigmas de Pablo. Fue azotado, como Jesús. Sus pies estuvieron en el madero, como Jesús. Su mano fue mordida por la serpiente, como Jesús cuando lo crucificaron. Y ahora tiene una espina en la carne, que de hecho es su visión. No podía ver bien. ¿Se recuerda que le caen escalas de los ojos? Tiene espinas como una corona de espinas. ¿Ok? Ese es el PowerPoint de Pablo. Y también acerca de esa espina, esa corona de espina que era su visión, no podía ver bien. Acerca de eso, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. 3 veces. ¿Quién rogó 3 veces a Dios para pasar esa copa? Jesús. Y 3 veces Pablo le pide a Dios para que le quite esa corona de espinas. O sea, a Jesús se le va a poner una corona de espinas y él dice, no quiero pasar por eso, porque sabe que la crucifixión, todo eso, y 3 veces lo hace, pero de que se haga tu voluntad. Y lo mismo hace Pablo. El mitos de Pablo coincide con la palabra. Y vemos ese tipo de mitos por todo el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje del Nuevo Testamento no es felicidad y prosperidad, pero el sufrimiento que lleva a la gloria. ¿Ok? El mensaje del Nuevo Testamento no es de felicidad y prosperidad, sino de los estigmas, el sufrimiento que te lleva a la gloria. ¿Cómo sabemos esto? Por el mismo Jesús. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra y habiendo terminado la hora que me diste quisiera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús pasó ese sufrimiento y luego vino la gloria. Asimismo, nosotros somos crucificados y llevamos estigmas de Jesús, los estigmas de Jesús en otras formas, no tal vez como Pablo, pero en otras formas. Y damos testimonio de esos estigmas y pasamos sufrimiento en este mundo y cargamos ese estigma de Jesús, pero un día nosotros también vamos a ver gloria. Y con eso finalizamos el capítulo de hoy. Ahora pueden hacer sus preguntas o comentarios. Dejaste a todos mudos. No me salgan ahora que tienen los estigmas en la mano porque estamos mal. Es interesante, ¿verdad? No sé si lo habían escuchado antes, pero es impresionante cómo todo se correlaciona con todo. Así es, bueno, yo personalmente no tengo mucho más para agregar porque es todo bastante claro. Mucho de poder comprender cómo sucedieron los hechos, da un poco más de profundidad al relato, al tener un poco más
de contexto, ¿no? Cómo era la cena, cómo era determinadas cosas, y también en el tema de la correlación con el resto de la palabra. Siempre estamos hacia el Antiguo Testamento, con el tema de, bueno, los versículos de primero allá de Adán y Eva y todo eso, como que le va enriqueciendo el relato, que obviamente para los judíos tenía mucho más noción, a veces sentido, que para nosotros, ¿no? A nosotros nos cuesta más unirlo, y todo muy interesante, de hecho sea paso, que eso no lo sabía, con el tema del plato, de la comida, ¿no? Que cada simbolizaba una cosa diferente, y estuvo interesante, porque eso nunca, eso sí, nunca había escuchado eso, y estaba interesante. Así que bueno, todo está interesante. Lo que pasa es que seguro hay algunas cosas al yo haberlas ya manejado o algo, de repente no me llaman tanto la atención, pero obviamente que está todo muy interesante al verlo en su conjunto, lo que nos va dando más riqueza al relato de la crucifixión, de los últimos tiempos de Jesús antes de ser crucificado, y cómo nos va llevando ya también ahí, no solamente nos olvidamos de todo esto que venimos hablando, y ahora solamente la crucifixión, sino también ahí hay mucha cosa, mucha enseñanza sobre el Antiguo Testamento, y sobre cómo ellos miraban todas estas cosas. Así que 10 puntos de nuevo. Ah, bien. No, si no hay más comentarios y preguntas, recuerden, quedan 2 capítulos nada más. El próximo va a ser el 27 y luego se finí el 28. Entonces yo los animo a que estén para terminar esta serie. Más está muy interesante. Y si alguno si se perdió, siempre recuerden que tenemos en mi canal de YouTube están todas estas clases, las grabo y las comparto ahí para que las puedan ver y pueden repetir alguna clase si no entendieron algo o algo así. Ok. Yo, que no tuve la clase pasada, vi el 25, el capítulo pasado, y estuvo muy bueno. Bien, bien. Entendí casi todo. Ok, luego te hago un test. Bueno, ¿cómo no? Eso iba para el test final. Bueno, Para el examen. Sí. bueno, que pasen bien. A mí no me Bueno, gusta hasta dar examen. luego.